Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más a todos, a toda nuestra familia de este Parent Hub de Littleland. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Rosa Ares, una de nuestras grandes expertas, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Yo encuentro que es un tema muy especial para todos nosotros, para papá y mamá, que nos va a dar como una apertura y algunos tips que nosotros necesitamos en este camino y en esta labor de ser papá y mamá, las 8 razones de vida de una crianza exitosa. Hola Rosa, ¿cómo tú estás? Bienvenida a nuestro Parent Hub. Bueno, gracias Vanessa. Yo soy Rosa María y la verdad que me dedico a buscar la luz en los niños, a buscar esperanza y a regalar sonrisas. Lo hago lógicamente como psicóloga infantil, especialista en desarrollo y en aprendizaje. Y a nivel de estudios, pues lógicamente tengo especialidades que he hecho a nivel internacional. También me enorgullece muchísimo que trabajo a nivel social con la Fundación CD Children y CD Children Wow. Program, que es el programa que he ido desarrollando de desarrollo y aprendizaje, y bueno, pues ejerzo todos los días. Sí, pues yo sé que es una labor bastante ardua, de verdad que yo misma como mamá y me imagino los padres también, porque me pongo también en el rol de padres, de Sí. madres, no hay un manual, señores, no hay un manual. No hay una escuela, no hay en la universidad que nos digan cómo hacerlo perfecto. Para mí, papá y mamá no tienen que hacerlo perfecto tampoco. Creo que hacemos lo que podemos. Creo que nuestra pasión, amor, el darlo todo por nuestros hijos hace también un poco que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, fuera de todo lo que nosotros quizá de pequeños hemos vivido o hemos pasado, las Es cierto. experiencias, porque cada experiencia es independiente. Entonces, Ujú. cuando uno es papá y mamá, ya uno no piensa por sí mismo, sino que piensa por dos, por tres, por cuatro. Entonces, es Ujú. un poquito más difícil la conexión de qué yo pasé como niño, qué yo pasé como preadolescente, cuál es el punto de quiebre, cuáles son las debilidades, qué es lo que yo Sí, puedo mejorar, qué es lo que yo no puedo mejorar. sí. Creo que también uno crece con esto. Así es. O sea, yo entiendo que el rol de padres, como bien tú dices, es esa parte de también reconocer un poquito nuestro niño interior. Yo a veces digo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y yo digo, en realidad son 4. Porque hay que agregar el hecho de que nosotros también estamos llevando de la mano y acompañando a nuestro hijo interior, a nuestro niño o niña Claro, interior. claro. Y en ese caminar que ya es propio de nosotros de llevar a nuestra niña interior, en este caso para mí, también me hace reflejar en mis hijos como madre. Y hay una autora que me interesa muchísimo, se llama Brené Brown, y habla en un libro que se llama Daring Greatly y dice, los padres no es esperado que sean perfectos, sino que siempre sigan intentándolo. Wow, Y ahí qué bello. está el renacer. A veces yo digo, nosotros tenemos un lienzo que vamos, como quien dice, tejiendo. Y en el tejer a veces punchamos, pero Claro, volvemos y hacemos un nudo emocional con nuestros hijos, ¿no? eso Entonces es verdad. es como un tejer, un coser, un lienzo de vida con nuestros hijos para nuestra niña interior y para ellos en su vida. Y eso es verdad. ¿Y tú sabes qué otra cosa, Rosa? Antes de comenzar con este hermoso tema, también pasa que a veces nosotros con nuestros hijos nos ayudamos a ustedes, los expertos, que los necesitamos, porque realmente a veces hay preguntas y dudas que como papá y mamá nos surgen y nosotros no sabemos cómo resolverlo, no Sí. sabemos si le vamos a hacer daño a nuestros hijos con tal y cual respuesta. Me ha pasado. Ujú. Yo soy mamá de uno de 9 y de una niña, bueno, para adolescente de 13 años, le digo Wow. niña, pero una preadolescente no es una fase fácil. A veces mamá te quiero, a veces mamá no te quiero, vete para allá. O sea, es complejo, pero también aún tú como experta o los expertos cuando nos lo dicen, estas son las pautas, estos son los pasos a seguir. Pero quizá cuando llegas a casa dices, se te olvida. O Ajá. sea, es difícil Así es. decirlo, pero hacerlo, aplicarlo, ponerlo en práctica. A veces uno dice, concha, a veces da ganas de sacarse la chancleta y no hacer nada de lo que me dijo el Sí, experto. sí. Entonces son cosas que pasan también, que es un mecanismo de cómo llevar a cabo y cómo para poner en práctica lo que los Ujú. expertos, lo que la misma dinámica, nosotros para eso es que nosotros estamos aquí para aprender Sí. juntos. La idea de este Parent Hub también es crecer juntos y ser una mano ayuda también para todo papá y mamá, pues que como yo, como tú, estemos involucrados en la crianza positiva de nuestros hijos, pero también el tener esta red
también es un aprender juntos, Ujú. porque como te digo, hay errores y de los errores también se aprende, señores. No todo, Ujú. no hay un Así libro es. perfecto, no hay un manual. Así es. O sea, yo entiendo que nosotros tenemos un instinto que es muy Eso, biológico eso, y ese instinto, inclusive para la información que vamos a compartir hoy, sí, debería de llevar el qué yo entiendo o qué funciona para mí y para mi rol y eso tomo. No pierdan nunca su instinto maternal o paternal en ese sentido. Y ahí es que viene esa parte, no somos perfectos, estamos sí, construyendo a nosotros y a nuestros hijos. Y a veces es difícil de conciliar un poquito, ¿no? eso, De poner, como tú dices, en la práctica, ¿no? Y es el punto, ¿qué yo tomo de esto y qué puedo aplicar o qué aplico que me hace sentido de lo que dicen los profesionales y cómo entonces yo moldeo eso a mi vida, a la historia de vida que que estoy escribiendo con mis hijos, ¿no? Eso va a ser muy importante y muy especial y a veces inclusive yo digo mágico en la relación emocional de apego que tú tienes con tus hijos, con sí, cada hijo, ¿no? sí. Porque cada hijo también es diferente y es independiente. Ujú. No, no hay un manual también porque de verdad que a veces nos nacen hijos totalmente opuestos y pues hay que saber manejarse y lidiar con cada cosa de Claro, cada cual. eso lo hace como más picante. Es un aprender, un constante aprender y nunca dejar de aprender realmente. Háblanos un poquito, Rosa, del tema de hoy, muy interesante, por Ujú. cierto, de estos 8 regalos de vida para una crianza positiva. Para ti, ¿cuál sería el regalo más resaltante, por Ujú. decirlo así, para ti como experta? Ujú. Yo sé que todos son importantes, yo sé que Ujú. esos 8 regalos de vida son importantes, Ujú. pero hay uno que siempre es la clave. Ujú. ¿Cuál para ti sería el clave antes de Sí. hablar o los otros 7? Sí, la verdad que yo le pongo esa parte de regalos porque a veces hay que ver cuáles voy a abrir, cuáles voy a usar, pero no deja de ser que el ser padre y ser madre es un regalo y uno encuentra muchos momentos que llenan y que te vuelven pleno. Ujú. Entonces el hecho de verlo como regalo, pues lo mejor. Los 8 regalos, básicamente a veces yo lo veo como algunos regalos que son para tus hijos en su crecimiento como persona, en su historia de vida. Otros que son para ti como padre o como madre. Y otros que son para ya el manejo del diario vivir, del comportamiento, los pensamientos y las emociones Ujú. de tu hijo. Y para mí el más importante en realidad viene siendo el de las herramientas de la mente. Es algo, se le dice coloquialmente, tools of the mind, que es un Sí, regalo que total. le damos a nuestros hijos. Está basado lógicamente a nivel científico, estudios de Stanford. La doctora Beck ha estudiado mucho eso y es esa parte donde yo construyo un carácter que me da resiliencia en la vida. Y esa mentalidad es más crear herramientas que tienen que ver mucho con la parte de gratificación tardía, por ejemplo. Es algo que se nos dificulta practicar con nuestros hijos ahora en la modernidad y es esa parte de que las recompensas no son inmediatas. Las respuestas afirmativas a mis deseos no son inmediatos. Tú sabes, los niños ahora, por ejemplo, que yo quiero helado. Y a veces yo inclusive digo, bueno, y uno tiene el tiempo de sacar y llevarlo a comer helado, pero dile que se espere un momento o que mañana se da. El hecho de esa espera da Sí. crecimiento, da autorregulación. Eh, a mí me pasaba, yo tenía, bueno, mi hija más grande, estaba pequeñita, y me acuerdo que siempre íbamos en el carro, yo manejando, entonces me decía, mamá, mamá, te tengo una pregunta. Y yo le decía, en el próximo semáforo que en rojo, la conversamos. Pero era básicamente cultivando esa espera para que las Claro. cosas se den. Entonces, eso me lo encuentro un regalo valiosísimo para nuestros hijos el día de hoy, que están tan en el medio de cosas que son realmente, inmediatamente gratificantes. Y del medio asequible también. O sea, hay un medio Exactamente. asequible aquí. Bueno, yo sé que a nivel mundial sí, pero te hablo de República Ujú. Dominicana, los colegios quizá donde están nuestros hijos, Ujú. el medio donde se desenvuelven, a mí particularmente me pasa, es un poquito difícil porque quizá hay madres y hay padres que para que el niño no fuña, por decirlo Claro, de manera coloquial, pues toma, ahí está, exactamente. ya, paz.
para uno tener, pero no es paz realmente, porque a la larga ese niño no está recibiendo pues ese regalo de vida que para una crianza positiva que está a mano de nosotros hacerlo. Exactamente. Simplemente espera un poco que se te va a dar, pero no ahora. Exacto. Mire, inclusive puede ser algo tan momentáneo como que tú le digas, mira, déjame terminar esta conversación y entonces te lo doy. Exacto. Déjame dar una vueltica, tengo que organizar algo en la cocina y vengo y te lo doy. No tiene que ser tan largo, pero sí el conocimiento de que las cosas no son inmediatas, que la vida nos da gratificaciones inmediatas. Yo digo, Sí. nosotros esperamos 15 días para cobrar. Sí, es así. Y los adultos esperamos para comprar un carro que queremos, Sí, es esperamos un tiempo. Entonces eso es importante. Y la otra herramienta que quiero compartir de ese mismo estudio y lo que se llama el Tools of the Mind es la parte de practicar la inhibición. Entonces, nosotros como seres humanos y nuestros hijos, los cerebros de nuestros hijos están acostumbrados a accionar, por eso son como impulsivos y se manejan, pues lógicamente, de una forma inmediata. Volvemos a recalcar el tema. Y en este caso es, yo deseo, pero no lo puedo hacer. Pero me tengo que retener, me tengo que contener en ese momento. Hay una cosa que yo siempre le pongo de ejemplo a los padres y le digo, mira, es como que tú tengas un régimen alimenticio y veas un bizcocho. Claro. Si lo deseo, pero no puedo ahora mismo permitirme esto. Entonces, es esa parte de quiero, pero no lo puedo hacer ahora. Por ejemplo, bueno, el hecho de comer, vamos a suponer, en un templo o una iglesia o algo por el estilo, lo deseo, sí, lo reconozco, pero no puedo. A los adultos están hablando, quiero entrar a la conversación, pero me tengo que retener. El hecho de practicar esa inhibición, esas conductas inhibitorias, como decimos nosotros los psicólogos, es importantísimo, importantísimo regalo para nuestros hijos, porque volvemos. En la vida estamos inhibiendo a cada ratito, nosotros los adultos, de conductas que deseamos, pero que de repente en el momento no son las más apropiadas. Entonces, practicar la inhibición sería otro de esos tools of the mind que entiendo que definitivamente servirían de regalitos de vida para nuestros hijos. Y que son cosas sencillas, que uno lo puede hacer de manera diaria. Exactamente. O hasta en el carro. Una practiquita, mamá, claro. Llévame a comprar unos tenis, mamá. Ok, pero no ahora. O quiero 3 tenis. No vas a tener los 3, vas a tener uno. Exactamente. Y tampoco será ahora. Es difícil. Créeme que, bueno, tú has pasado por eso, pero en la preadolescencia, tú decir un no, sí. Tú sabes lo que tú tienes en tu casa. Tú sabes que hay veces que digo, mira, cuando tú estás entre la espada y la pared con tu hijo, tú tienes que mirar a largo plazo. El niño está hecho para mirar a corto plazo. Y uno como adulto tiene que mirar allá. Yo a veces digo, trascender a lo inmediato. Entonces, se van a patalear, te van a decir 25 razones los adolescentes de por qué ellos necesitan eso inmediatamente hoy. Y lo negocian. Y negociarlo. Y tú trasciendes a eso. Y ahí está el amor. Eso es amor. Yo, a pesar de esto que me estás poniendo de frente, trasciendo a eso y veo más allá. Y no te conviene ahora. O te conviene practicar este tipo de conducta, ¿no? Aunque el preadolescente no lo ve así. Exactamente. Es mamá mala, papá malo, si papá no me lo da inmediatamente, Así para es. ellos somos los malos. Así es. Me gustaría tener otra mamá que no sea tan estricta. Así es. Son frases pues que los preadolescentes usan mucho. Sí, esa es la verdad. Y además de esta herramienta que de verdad es muy interesante porque son cosas tan sencillas que a veces uno no se da cuenta que las puede aplicar. ¿Cuáles de las otras herramientas te gustaría también darnos esos tips o tú crees que nos servirían a nosotros que podemos aplicar en el día a día, en cosas sencillas, en casa? Sí, mira, esa me la encuentro como regalitos ricura, porque son cosas que le voy a dar y compartir que tienen más que ver con esa conexión con sus hijos de forma positiva y crear ese lazo, ese vínculo. Y también, bueno, pues la de manejar las conductas que no son deseadas, pero estas que son las de conducta positiva, mira, una que me encanta es la parte de chismear. Entonces yo como psicóloga le estoy dando permiso para chismear. Y el permiso para chismear es hablar de sus hijos de forma positiva cuando ellos aparentan no estar al tanto de que uno sabe que están presentes. No es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo yo conversar contigo ahora y decirte, wow, pero qué buen manejo, Vanessa, tú tienes cuánto interés tienes en ser una mejor madre. Claro. Que decirlo y que tú estés detrás de mí
y asumas que yo no sé que estás presente y decir, mira, Sí. considero que Vanessa es una madre que está en crecimiento constante, buscando respuestas, mira Claro. qué bien, te viene más al corazón. Y fortalece su autoestima también. Exacto, entonces me encanta chismear. Yo a veces digo, tomen un teléfono, háganse que están hablando con la abuelita. Wow, pero no puedo creer hoy que Jaimito fue capaz de hacer todo su trabajo en la escuela. Me quedé impresionada por eso. Eso alimenta el alma y el corazón de los niños y me encanta. Así que despláyense en chismeos, ya sea con otros cuidadores, la nana, la abuelita, los tíos, pero que siempre asuman, ustedes saben que está presente, pero ellos no se están dando cuenta que ustedes están conscientes de que están ahí y hablen bien de ellos. Eso de verdad que sí nutre. Sí, porque de verdad que a veces nosotros son cosas del día a día que no nos damos cuenta y pues a veces pasamos y dejamos pasar y no por nada malo, sino que en el día a día y los afanes del día a día, quizás son detalles que se nos pueden escapar como papá y mamá. Somos papá y mamá todos. Sí. Y son cosas que se aprenden y que se recuerdan también. Exacto. Entonces, para eso es que, pues tú, Rosa, como experta, estás aquí para hacernos esos Sí, recordatorios de cosas sí. sencillas que podemos hacer. Y además estas 2 reglas de vida muy hermosas y muy sencillas que podemos aplicar en casa, también tenemos otras más. Así es. Pues esas 8 reglas de vida, yo sé que son puestas por ti, que tú, tu experiencia, tú dices, estas son las 8 que no pueden faltar en casa. Vamos a seguir tomando nota. Le comparto otra más de esta de conexión con nuestros hijos. Mira, hay una que yo digo que se llama míralos de reojo. Cuando estás con tus hijos o están jugando lejos, inclusive tu adolescente, están compartiendo una fiesta juntos y hay una multitud de personas, quédate mirándolo. Tú sabes que nosotros tenemos como ese sentido, son unas neuronas que tenemos en el cerebro, que nos damos cuenta cuando nos están mirando. Y cuando tú te volteas y ves una persona que ya de por sí te estaba mirando antes de, es un regalito de vida. Entonces trata siempre de encontrarlos en la mirada antes de que ellos te miren a ti. Quédate mirándolo un ratico que se van a voltear y tú le vas a picar un ojito. Y esa parte es, yo pienso en ti aún cuando tú no te das cuenta. Estoy atento a ti aún cuando tú no te das cuenta. Son conductas que tenemos no verbales de amor y de conexión. Entonces, mira, los reojos me gusta mucho. El otro que me encanta es el reencuentro. Yo siempre digo, señores, tenemos una vida demasiado ocupada, con demasiadas cosas, el multitasking y demás. Sí. Cuando vas a reencontrarte con tu hijo al final del día, al mediodía, la mayoría lo hacemos al final del día, que ese tiempo valga la pena que ocurra. Entonces, en ese momento de ese reencuentro que yo a veces digo, a veces en menos de un minuto, cuando llega por la puerta, deja celular, responsabilidades, cocina, cosas en la casa y dedícate a verlo a los ojos. Mi hijo, qué bueno volver a verte. He estado pensando en ti todo el día. Cónchale, estaba esperando este tiempo el día completo. Esos minuticos ahí crean una conexión que no tiene valor alguno y llena muchísimo el alma. Y entonces el reencuentro para mí es otro de estos regalitos que de verdad deberíamos ofrecerle a nuestros hijos. Y yo creo que a nosotros nos nutre la respuesta que nos den y demás. Y al adolescente crea esa conexión que hay veces que uno no está seguro que se está logrando. Y otro que me gusta muchísimo es la parte de sorprender. Como que hemos perdido un poquito la facultad, por decirlo así, de crear sorpresas que puedan llenar también esa chispa o esa magia dentro de la relación de padres e hijos en la que vivimos. Y a veces digo, mira, si ya de por sí tú tienes de alguna forma un regalo que le vas a dar o le dijiste que no lo ibas a llevar a comer helado porque no se lo merecía o porque de repente estabas ocupado, dile, móntate en el carro. ¿Y para dónde vamos? Ven, que te voy a dar una sorpresa. En vez de decirle, te voy a llevar a comer helado, ven, que vamos a comer helado, ven, que... No. Trata de hacerlo un poquito más picante, a veces yo digo más mágico, ¿no? Si ya de por sí van de viaje, bueno, quizá ponerle debajo de la cama el boarding pass y esas cosas. Como que trata de darle un poquito, porque creo que uno va descubriendo también esos momentos mágicos con sus hijos y ellos también, pues lógicamente lo nutren y dicen, mi papá me pone límite, me llama la atención, me dice qué es lo que yo tengo que hacer, pero por el otro lado me sorprende, es compensado, como tú dices.
Esos son bastante bonitos. A nivel del manejo conductual, mira, una cosa que yo entiendo que quizás a veces, porque cuando nuestros hijos se están portando mal, siempre hay una vena emocional en nosotros que interpreta. Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Y ahí es que uno como que, yo voy a dejar todo lo que dijo Rosa María Ares hoy y voy a hacer lo que yo quería. ¡Cállate la boca, muchacho! Me pasa. Eso pasa. Y hay que reconocerlo, tener conciencia de eso, todos reaccionamos a eso. Pero en ese momento yo entiendo que lo importante es volver a autorregularse. Tanto para el niño, el adolescente, si es un adolescente, o nosotros padres. ¿Cómo yo vuelvo de alguna forma a balancear? Entonces, no es el momento de llamar la atención, de corregir, es el momento de vamos a calmarnos. Ya sean niños más chiquitos, que quizá hay que abrazar, que hay que contener, ya sea adolescente. Óyeme, vamos a respirar, espérate, dejemos de hablar de este tema. O nosotros mismos que necesito un momento, tengo que salir, buscarme algo de beber, tranquilizarme y vuelvo y entro. Pero cuando tenemos rabietas o problemáticas exabruptos, el punto es autorregularse tanto el papá como el niño. Y nosotros debemos acompañar al niño en ese proceso. Ya después se corrige. Entonces cometemos el error de corregir y autorregular junto todo. Que para el niño es más difícil, Rosa. O sea, para los niños sabemos que es más difícil esa autorregulación porque al final de cuentas, papá y mamá como adultos, es más fácil autorregularnos más rápido. Así es. Pero para un niño autorregularse es el doble y hasta el triple de complicado. Es que el cerebro es así, es mira, el padre y es la madre que tiene que poner a hacer pues el doble de esfuerzo, el ejemplo, por exactamente. Así, que le podemos hacer más fácil. Mira lo que pasa, es que el cerebro aprende por experiencia. Sí. Entonces, la cantidad de veces que yo tengo que ejercitar mi autorregulación va a ir determinando cómo yo lo hago o cómo aprendo a hacerlo. Entonces, claro que hay que exponer a nuestros hijos a eso. Yo a veces digo, sí, que hay que tener roces, en el roce, en la lucha, está la crianza. No todo tiene que ser bueno, fabuloso y feliz. El niño tiene que aprender un poco de esa lucha y las emociones buenas, si tú te pones a ver, vienen a raíz de emociones malas que hemos vivido. Por ahí viene la gratitud. Hoy, qué bueno se siente esto cuando yo sé lo que se siente mal. Y cuando tú dices lucha, ¿a qué tú te refieres específicamente? Ajá. Porque, por ejemplo, yo tengo una preadolescente en mi casa y la preadolescente en mi casa, yo lo tomo lucha como que una peleadera constante y sí. O sea, todo es una negociación y es una edad complicada. Pero también tenemos que pensar, yo pongo de ejemplo, yo me estoy poniendo obviamente no de ejemplo, sino que tengo esas dos situaciones, porque tengo una preadolescente y un niño de 9 años. Y creo que como papá o mamá, que a todos los que pues estamos aquí presentes y los que nos acompañan también, quizá podemos tener esa duda. Cuando tú dices lucha, ¿tú te refieres a batallas ganadas y batallas que no se van a ganar? ¿O a qué específicamente nos referimos con lucha? Mira, ahí te diría que otro es de esos regalos de vida. Es una mentalidad de crecimiento. Que estamos tratando de involucrar a nuestros hijos a que comiencen a desarrollar. Y por eso ahí digo como que la lucha en sí. ¿Por qué? Me pasa mucho, ahora estamos hablando mucho de las emociones, que me encanta, entiendo que esto nos va a llevar bien, inclusive la humanidad, el reconocer y poner palabras a nuestras experiencias a nivel emocional. Pero nos quedamos mucho en la parte pues más básica. Y yo a veces digo, por ejemplo, ¿en qué momento tú sientes satisfacción? Sí, ¿verdad? Cuando tú has pasado un proceso de frustraciones. Tú llegas entonces, conquistas un reto y te sientes satisfecho. Entonces entiendo que de alguna forma estas emociones más complejas y más ricas, más maravillosas, no las llegamos a entender o a saborear porque nunca tenemos entonces aquel reto. Sí, entonces, hay una doctora ahora en Instagram muy famosa, se llama Dr. Becky, habla mucho de la frustración positiva o el estrés positivo también se dice. Y esa parte de, es que el niño tiene que pasar por sinsabores, por retos, para poder llegar y trascender, y vuelvo a mi palabra clave siempre, trascender hacia momentos que sean emocionalmente más positivos, más complejamente positivos, que llenan, exactamente, que llenan el alma y el corazón. Entonces, a esa lucha que yo me refiero,
tiene que haber siempre un esfuerzo, una perseverancia. Y eso es lo que le digo, la mentalidad de crecimiento como el regalito, ¿no? Sí. Esa perseverancia, ese estrés positivo, esa trascender para llegar a la satisfacción, a la maravilla, al gozo, va a ser bastante, bastante importante. Sí, y además que esas cosas que a pesar que nosotros las podemos hacer el día a día, sé que decirlo es muy fácil y hacerlo es quizá un poquito más tedioso, pero el esfuerzo yo creo que vale la pena. Yo creo que como mamá y papá, al final de cuentas queremos lo mejor para ellos. Así es. Y creo que la parte emocional, que es la que estamos abarcando ahora, para mí personalmente, de verdad, cuando se abrió el proyecto y se abrieron los temas, se pusieron sobre la mesa los expertos con los que íbamos a estar y los temas también, fue uno de los más interesantes. Yo como mamá me interesé mucho en este sentido porque creo que hay un punto de quiebre y el punto firme también a la misma vez, Así es. que si los niños no les fomentamos esa seguridad, esa autoestima para que ellos puedan despuntar y despegar, estamos en nada. Porque entonces los niños, para poder tener una crianza positiva, tienen que tener una base de una autoestima firme. Así y creo es. que esos detallitos y esas ocho tesoros, porque son tesoros de vida realmente, yo los llamaría tesoros de vida, porque son cosas que yo misma te estoy escuchando y yo misma, wow, pero eso que está diciendo Rosa, yo podía haberlo hecho. Y se me pasan. Como tú dices, las personas que a veces tenemos que si trabajo, multitask, que tenemos a veces que llegar a casa a las 6 de la tarde, y yo hago eso, tiro el celular, tiro todo, me desconecto de 6 de la tarde a 8 de la noche que estoy con mis hijos, ese momentico, y es a disfrutarlo, pero también tiene que ser un tiempo de calidad. Así es. Porque ellos están en actividades, no quizá puede ser una madre que no tenga tantos oficios quizá durante el día, pero también los niños están en actividad. Es más que nada las actividades de los niños que no nos permiten quizá estar el día entero con ellos y pasan más tiempo en el colegio que con nosotros. Entonces, yo quería un poquito también que tú me dieras tu opinión en este punto. ¿Qué pasa con esas 8 razones de vida para una crianza positiva ante un colegio en el que pasan la mayor parte del día? O sea, que los amigos, lo que ellos ven, lo que ellos comparten, como yo le llamo, la masa a veces atrae más y llama más. ¿Qué tú dirías en ese sentido? ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Tú sabes que yo decía, la presión social es real. Eso. La presión social es real, científica y demás, ¿no? Y nuestros adolescentes, pues lógicamente están más expuestos a eso que los niños pues, en edades más tempranas. Vale mucho algo. Vale mucho la pertenencia y la identidad. Y eso se cultiva en la familia. Yo a veces digo, óyeme, una comida al día. Ese es otro quizá un regalito adicional. Sí. Una comida al día. Y esa parte de pertenencia, nosotros los Pérez somos trabajadores y leales. Nosotros, esa parte de pertenencia me le va a dar identidad y valores al niño. Los valores se desarrollan primordialmente de 6 a 12 años. Wow. Que es la parte de primaria, ¿no? Digamos. Por eso en eso hacen pues, las reafirmaciones religiosas y demás en esa época. Sí. Por eso el niño comienza a ver, mami, pero ¿y por qué tú dices mentira cuando tú dices que tú no fuiste al salón y tú fuiste al salón? Entonces, ese es el momento que para la adolescencia el niño va a tener esas herramientas para lidiar con esa presión social. Para tú tener, o sea, el niño tiene que tener dónde afincarse ante la llamada de lo que sería el mundo y las experiencias ya más abiertas a nivel social. Y le van a dar los buenos hábitos que se cultivan de 6 a 12, o se siembran en este caso de 6 a 12, los valores y la pertenencia a quién es mi familia, qué define a mi familia. Sí. Y todas las familias tienen una definición. Yo a veces le digo, el equipo tal, el equipo Pérez, siempre trata en deporte de ganar. Bien, eso hay que saborearlo. Esas historias de familia tienen que conocerlas inclusive. Es bien rico eso y es importantísimo. Y te cuento, Vanessa, que tengo un último regalo que no quiero que se me quede. Y es el regalo de nosotros como padres tener tiempo para nosotros.
Wow, qué bueno que tocaste ese tema. No. Qué bueno que tocaste ese Sí. tema. Cero culpabilidad, papá, cero culpabilidad, mamá, que ese tiempito nos lo tenemos que tomar. Tenemos que hacerlo porque entiendo que nosotros, imagínense que somos nosotros una fuente que le vamos dando a nuestros hijos el alimento, por decirlo así. Y si no tenemos de nuestra fuente llena, nuestra copa llena, ¿cómo vamos a compartir? ¿O qué es lo que vamos a compartir? A veces yo digo, mira, si tú eres una fuente, ¿de qué color está tu agua hoy? Claro. Para dar lo mejor de ti. Turbia, está clara. ¿Cómo está? Sí. Entonces, va a ser muy importante que nos demos tiempo a nosotros. ¿Y qué tiempo es eso, no? ¿Qué tiempo es eso? Pero yo a veces digo, un tiempo que alimente 3 cosas en tu vida. Tu cuerpo, tu mente y tu corazón. ¿Qué cosas alimentan? Eso no es de que no, que el placer, que voy a ir, que sí o cuánto. Eso está bueno. Sí. Pero ¿qué cosas de verdad alimentan esas tres selecciones, por decirlo así, que te conforman como persona? Cuerpo, mente, corazón y lógicamente a nivel espiritual cualquier otra que te alimente. Y darle tiempo a eso, priorizar eso y dedicarte a eso, créeme que te va a hacer mejor padre, mejor persona y tener una disposición que el agua que tú le estés dando de alimento a tu hijo como padre o madre sea clara y sea pura, de calidad y de nobleza. Sí, además, fuera de todo lo que estamos hablando, que de verdad a nosotros nos llena también escucharlo, independientemente de todo, yo pienso que de manera general, si uno no está bien consigo mismo y si uno no se da ese tiempito para sí mismo, no puede dar lo mejor de ti. Tú no puedes dar lo mejor de ti si tú no te diste ese tiempito, si tú no te añoñaste ese ratico, sin sentir culpabilidad. A mí me pasaba, y lo voy a contar de manera personal, que yo me sentía culpable cuando yo tomaba ese tiempito para mí y dejaba a Andrea y Micaela en casa, o que la nana se tenía que quedar, aunque sean momentos cortos. Yo me sentía la peor mamá del mundo. Y pasa, y creo que papá, mamá ha pasado. En mi caso me pasaba, yo tuve que trabajar mucho eso para poder dar esos tiempitos, que si quiero irme a beber un café yo sola, sin nadie, yo sola, conmigo, yo lo hago. Y yo voy 15 minutos, 25 minutos, bebo ese cafecito, llego a casa, pero llegó otra persona. Eso te iba a decir, tu disposición es otra. El chip cambió. La disposición de tú tener que lidiar con las cosas de casa. Mamá, me faltaron los materiales. Mamá, no tuve un buen día. O mamá, sí tuve un buen día. El que yo pueda compartir y disfrutar ese buen día con mi hija o mi hijo, o un mal día con mi hijo y mi hija, va a depender de cómo esté yo. Pero eso es lo que uno aprende en el camino. Al principio yo sé que no... es difícil. Y bueno, las madres que son primerizas y que tienen pequeñitos, pues es un llamado a crear ese espacio. Crea ese espacio para ti. Yo a veces digo... Y que los niños lo entiendan, Rosa, porque a veces 6 llamadas, 7 llamadas, pero, eso te iba a decir, pero tú sabes qué pasa, es que el niño es rico. Es rico está como a mi papi. O sea, siempre lo va a pedir, pero tú tienes que manejar eso, ¿me entiendes? Tienes que manejar un poco eso, porque para dar tienes que tener, para ofrecer tienes que estar lleno, ¿no? Y el rol de padre, de padre o madre, ¿no? Te lanza a un sentimiento de inseguridad constante. O sea, tú vas dando pasos como padre, como madre, y no te sientes necesariamente que son los ideales o que son lo que tienen que ser o que qué dice la ciencia, cómo lo hago. Yo creo que no existe otro rol en la humanidad que nosotros sumamos que nos cree más inseguridad como persona que el rol de crianza, el rol de ser cuidador. Sí. Entonces, en ese rol de cuidador tenemos que encontrar ese balance de volver a la esencia de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define a nosotros? ¿Qué nos define a nuestra niña interior? Volvemos al tema inicial. Y eso te lo va a dar ese espacio que te creas de alimento para ti. Y esa niña interior también, si hay algún punto de quiebre o alguna debilidad, mejorarla, fortalecerla, porque muchas veces nosotros tuvimos o hemos tenido alguna debilidad, o porque yo no lo llamaría errores, para mí los errores no existen, Rosa, y sí los aprendizajes. Entonces, en esos puntos de quiebre muchas veces nosotros podemos madurarlo y hasta podemos resanarlo en nuestro rol de papá y nuestro rol de mamá. No porque nosotros hayamos tenido alguna debilidad, nosotros pues ya no podemos mejorarlo, no. Para mí eso no existe. Ahora, yo te quería hacer una pregunta bastante específica.
que sé que algunos pues, padres o madres quizás se la estén haciendo al igual que yo. Tú hablas de una edad de esa que es de 6 a 12 años, Sí. creo que uno fortalece esa Ujú, autoestima, que uno le da estas 8 razones de vida para una crianza positiva. ¿Qué pasa si yo estoy viéndote ahora diciéndome todo esto y yo no lo hice? ¿Qué ujú. pasa si mi hija ya tiene 12 años, Sí. tiene 13, yo no lo hice? Tenemos tiempo, tenemos ese chance todavía de poder trabajar esto en más, en menos proporción, no va a ser igual. ¿Qué tú dirías a esos padres que quizás se les escapó algo, quizás ahora mismo están pensando, wow, no puse mucho hincapié en esto, me faltó aquello? Todavía tendríamos Ujú, ese chance de que nuestros hijos tengan pues 12, 13 años, pasada esa ujú, edad límite de poder ujú, fortalecer esto. ujú. Definitivamente, hay grandeza en volver a intentarlo. Ujú, El hecho de, ustedes se acuerdan que le decía en un inicio, estamos tejiendo un lienzo para nuestros hijos, correcto. para legar a nuestros hijos, para trascender nosotros como personas en nuestros hijos. Y en ese lienzo volvemos otra vez a tejer, volvemos de nuevo a remendar y a hacer nudos. Nunca es tarde, inclusive cuando nuestros hijos son adultos. Claro, Nunca era. es tarde. La grandeza de ser cuidador Ujú. está en volver a intentar mejor. La grandeza de ser cuidador para lo que sea, en este caso padre y madre, está en volver a intentar de una forma mejor. Y qué bueno saberlo, porque sé que esa duda puede haber surgido. Y de verdad que este tema para mí, yo me extendería el día entero hablando de eso, porque de verdad que es muy interesante. Sé que papá y mamá, hay muchas preguntas que surgieron hoy, hay muchas respuestas también que quizá ustedes van a querer que abarquemos. El tema es muy extenso, es muy hermoso, pero creo que con lo que hablamos hoy le podemos dar esa manito de ayuda y ese granito de arena y aportar en algo para que tu papá, tu mamá puedas tener pues algún balance. Creo que tocamos un tema muy importante hoy. Gracias, Rosa, por acompañarnos. De verdad que fue un éxito tenerte aquí. Gracias por formar parte y aceptar, pues, ser parte de este proyecto hecho con mucho amor para ustedes, papá y mamá. Y pues nos vamos a ver en unas próximas oportunidades, en próximos episodios. Pues esta comunidad de padres creo que vamos a tener muchas extensas preguntas, extensas dudas. Te agradezco formar parte de y pues nos vamos a seguir viendo en próximas oportunidades. Es mi placer y la verdad que gracias por darme la oportunidad y esta plataforma tan bella de poder Gracias. compartir, bueno, pues mi visión de qué entiendo que es ser cuidadora al día de hoy y qué regalos poder dar a nuestros hijos. Mil gracias, Vanessa, de verdad que sí. Un placer tenerte con nosotros.